Hola, muchas gracias. Tenemos el placer de contar con la presencia de la destacada abogada penalista de la República Dominicana, Emery Rodríguez, que está representando a diversos personajes de la República Dominicana, exfuncionarios del Estado que están involucrados en diferentes procesos. Por ejemplo, ella es la representante legal de Berlinesa Franco, ex directora del Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia, el INAIPI. Recientemente, los medios de comunicación se hicieron eco de una información relativa a que la señora Franco había sido interrogada nuevamente la semana última pasada por la Procuraduría especializada en persecución de la corrupción administrativa, algo que no aconteció, y yo pienso que es interesante tener la aclaración y los reparos de lugar de parte de su representante legal, Emery Rodríguez. Saludo, bienvenida. Sí, saludos a todos, muy buenas tardes y gracias por la oportunidad que nos han brindado. Tal y como decía José Tomás, estamos aquí para agradecerle a los medios de comunicación que se han hecho eco de esta información que hemos rectificado, confirmando que la señora Berlinesa Franco no ha sido interrogada por el PETCA, Procuraduría General de la República, el sábado pasado, sino que su última aparición y única aparición ante la justicia dominicana ha sido el 21 de agosto del año 2020 por ante la magistrada Rosalba Ramos, que ha sido la única oportunidad que en compañía mía, como su abogada titular, hemos visitado la Fiscalía y en ese momento fue entrevistada más bien a los fines de preguntarle sobre el proceso de licitación de INAIPI. Surge la noticia de que la señora Yocasta Guzmán y su abogado, por alguna mala información o alguna, digamos, comunicación entre periodistas errónea, se estableció que la misma había ido ante el PETCA frente al magistrado Wilson Camacho y la magistrada Jenny Berenice, y decían que era la última vez que ella se iba a presentar y que el proceso había culminado. Nosotros confiamos en que el proceso en algún momento termine, pero lamentablemente todavía estamos esperando a que el Ministerio Público de algún modo tome la decisión de archivar el proceso de INAIPI, que es a lo que aspiramos. ¿Ustedes piensan que va a ser archivado? Sin embargo, recientemente conversamos con el director de la PEPCA, Wilson Camacho, y entre los procesos que él dijo que iban a elaborar expedientes, acusatorios, expedientes de investigación ante los tribunales, incluye al PEPCA, incluye a INAIPI. Entonces quisiéramos saber en qué estatus está este proceso de investigación. Bueno, el estatus es el mismo desde el 21 de agosto del año 2020. Fuimos entrevistados junto a la señora Berlinesa. Ella explicó ante la magistrada Rosalba la situación que ocurrió en INAIPI. Y hasta el momento no ha sucedido nada por parte del Ministerio Público, más que entrevistas a los que representaban en ese momento el comité de compra del INAIPI. ¿Por qué aspiramos a que sea un archivo? Porque dentro de la acción que se recrimina, o la supuesta acción que se recrimina, nosotros entendemos que no existe ni falta ni ningún delito imputable. ¿En razón de qué? Bueno, primero, la licitación nunca se llevó a cabo, es una licitación suspendida. Número dos, los fondos nunca fueron ni entregados por el Estado Dominicano y tampoco los fondos llegaron al INAIPI. O sea, cuando hablamos de cuál es el daño que el Estado ha sufrido, pues vemos que ninguno. El Estado no ha perdido de su erario absolutamente un solo peso, pero tampoco en las cuentas de la señora Berlinesa, en sus fondos patrimoniales, en su economía, no ha sido impactada por ningún monto vinculado a esas licitaciones y tampoco ningún miembro del comité de compra. Entonces, si el Estado Dominicano lo que quiere perseguir es la corrupción administrativa, estableciendo que algún funcionario se ha enriquecido ilícitamente producto de licitaciones, INAIPI no es el caso. Si con el caso INAIPI es que la República Dominicana quiere dar un ejemplo, pues no podrá darlo, porque el PETCA, por más que quiera establecer que en INAIPI hubo irregularidades, no la va a encontrar. Por ejemplo, si el Ministerio Público dice en este momento, en el caso especial del PETCA, que se apoderan por denuncias públicas, denuncias que puedan hacer los medios de comunicación. Un ejemplo claro para que el PETCA se apodere formalmente es el caso de los cheques entregados a los artistas dominicanos, que de plano estoy de acuerdo.
de que si han sufrido, producto de la pandemia, alguna depresión en sus economías porque están cerradas las festividades, el gobierno puede prestar esa ayuda. Pero esa ayuda no puede ser en detrimento de violar la ley de compra y contrataciones. Entonces, si vamos a comparar el caso INAIPI con ese caso, que no estoy diciendo que exista verdaderamente alguna violación, pero lo ponemos en paralelo, en el caso de la entrega de los fondos a los artistas, sí pudiese haber una violación a la ley de compra y contrataciones, que no ha sido el caso de INAIPI. No es el caso de INAIPI. Licitación suspendida y fondos no entregados al Estado Dominicano. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar el ilícito? Pero además, ninguna empresa oferente de INAIPI está vinculada a la señora Berlinesa. Ninguna. Entonces no hay responsabilidad penal de ninguna manera en contra de ella. Nosotros estamos seguros de que no. Seguros de que no hay responsabilidad penal. Hablemos del caso quizás más importante que está siguiendo con muchísima atención la sociedad dominicana, el proceso Odebrecht, los supuestos sobornos entregados por Odebrecht, o no supuestos porque la empresa reconoció que habría entregado en la República Dominicana 92 millones de dólares como sobornos a exfuncionarios y exlegisladores para conseguir contratos multimillonarios para la construcción de obras con el Estado Dominicano. Usted representa en este proceso al empresario Ángel Rondón, uno de los encartados en este expediente, y quisiéramos saber cómo define usted los testimonios expresados en interrogatorios hechos por el Ministerio Público a los testigos que han comparecido en este proceso. Hablamos de Mauricio Dantas Becerra, hablamos de Rodrigo Maluf Cardoso, de Nadiesca Álvarez de Mayo y de otros de los testigos que ha presentado el Ministerio Público, en este caso la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa. Fíjese, los interrogatorios que hemos llevado a cabo a los testigos del Ministerio Público, yo los califico de penosos. Porque la sociedad dominicana, y en sentido general nosotros como abogados del señor Ángel Rondón, pensábamos que estos testigos iban a venir ciertamente con la contundencia que el Ministerio Público había prometido. Que venían a señalar los codinomes, no ha sido así, que venían a señalar a los legisladores o a los gobernantes que habían recibido soborno por parte del señor Ángel Rondón y de la empresa, y eso no es lo que hemos visto en el juicio. Por ejemplo, el señor Mauricio Dantas se limita a decir que conforme a los datos de corroboración y como representante legal, él entregó una documentación al PETCA. Es todo lo que puede decir el señor Mauricio, porque de manera directa no conoce ningún hecho realizado por Odebrecht. No lo conoce. El señor Marcelo Joquet fue a mentir al proceso, a decir primero que lo que dijo en la entrevista que le realizó el PETCA en el año 2017 lo hizo porque el señor Marcos Cruz le dijo lo que tenía que decir, un irresponsable. Y luego en juicio dice que lo que sabe del proceso lo sabe porque lo leyó. Entonces, las expectativas con los brasileños que había en este país fueron absolutamente desmoronadas porque no dijeron absolutamente nada que pueda el tribunal sacar una conclusión de la veracidad, de la objetividad y del compromiso que tienen los que forman parte de Odebrecht en este proceso. Y ni hablar de los peritos disfrazados de testigos que tiene el Ministerio Público en este proceso. Y digo testigos disfrazados de perito o peritos disfrazados de testigos por lo siguiente. La señora Nadiesca, que es una de las que usted me menciona, fue la última en deponer en la audiencia pasada. Esa señorita, a preguntas nuestras inclusive, textualmente le preguntamos si en el análisis financiero que ella realizó de cada una de las empresas encontró alguna transacción, algún pago, algún cheque, cualquier medio de pago del señor Ángel Rondón o sus empresas a los coimputados que están sentados en ese banquillo. ¿Y sabe cuál fue su respuesta? No. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿dónde están los sobornos? ¿Cómo vamos a probar los sobornos? O sea, si no están en las transacciones bancarias, si no están en los cheques, si no existe ningún medio de pago efectivo, perfecto. ¿Cómo vamos a probar las dádivas? ¿Cómo vamos a probar los sobornos? Pero además, si no se ha sentado ningún testigo de referencia a poder decir, sí, me enteré que en alguna oportunidad
el señor Ángel Rondón se reunió en tal o cual lugar. El tribunal no va a poder llegar con esos testigos que tiene el Ministerio Público a ninguna conclusión que no sea un descargo al señor Ángel Rondón. Pero es distinto lo que plantea Wilson Camacho, el titular de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción. Él ha dicho que los testimonios expresados por los testigos interrogados por el Ministerio Público son lo suficientemente contundentes como para que el Ministerio Público pueda probar al tribunal, al primer tribunal colegiado, que es el que lleva el caso, la teoría del caso. Él piensa que han sido lo suficientemente contundentes y fuertes las declaraciones de los testigos como para lograr una sentencia condenatoria. Sí, el magistrado Camacho al final de cuentas debe darse él muchos ánimos, porque él sabe que esa acusación que él está presentando es una acusación en la que él no participó como investigador, que él lo ha dicho en múltiples ocasiones, y que él, como gran profesional del derecho, un gran técnico de la litigación, sabe que su expediente tiene grandes falencias, pero como representa al Ministerio Público y al Estado Dominicano no puede decir otra cosa. Tiene que decir que tiene una acusación probada, que tiene una acusación que va a lograr verdaderamente el objetivo. Nosotros entendemos que no. Y paradoja de la vida, porque justamente sobre este mismo caso, el caso Odebrecht, la hoy titular del Ministerio Público, la Procuradora General Miriam Germán Brito, recordemos que planteó en aquella ocasión, cuando estuvo en sus manos este caso, dijo que todo el que le interesase el caso Odebrecht debería estar altamente preocupado por el fardo probatorio. Ella entendía que no había el suficiente sustento jurídico para llevar este caso a jurisdicción de juicio, para dictar auto de apertura a juicio. No, y esas mismas falencias que la magistrada Miriam en su oportunidad, cuando era juez de la Suprema Corte de Justicia, planteó, se mantienen. El caso sigue con las mismas debilidades probatorias que en el momento en que la magistrada, cuando estaba conociendo la revisión de medida de coerción, estuvo en sus manos. No hay una formulación precisa de cargos, no hay una carga probatoria concreta, contundente, que pueda determinar la responsabilidad de cada uno de los coimputados. Vamos a esperar el desarrollo de este juicio, que estamos en el corazón del mismo. Faltan todavía muchos testigos, falta todavía mucha prueba documental que presentar y las pruebas nuestras. Porque especialmente la defensa de Ángel Rondón ha hecho algo que el Ministerio Público no realizó en su investigación. Fíjese que José Tomás. Ellos dicen que el señor Ángel se dedicaba a sobornar a comité de licitación, que permitía con facilidad la ejecución de las obras, y no tiene el Ministerio Público un solo representante de ninguna comisión de una institución pública, de un comité de licitación de una institución pública. Insólito. Nosotros lo vamos a llevar para que las comisiones de licitación pública de las entidades públicas en las que Odebrecht participó, que diga si el señor Ángel Rondón le sobornó. Pero no tienen un solo diputado de los años en que las obras fueron aprobadas para que diga si el señor Ángel Rondón le sobornó. Nosotros lo vamos a llevar. No tienen un solo senador que pueda decir sí, el señor Ángel Rondón iba al Senado frecuentemente a intentar que esa obra se aprobase. No lo tienen, nosotros lo tenemos y se lo vamos a llevar al tribunal, para que se le pregunten a todos los que aprobaron las obras, las 16 obras, tenemos los testigos, para que se sienten ahí y hablen del procedimiento. ¿Cuántos testigos en total tienen ustedes? Nosotros tenemos 200 testigos. 200 testigos. Eso habla entonces de la posibilidad de un proceso maratónico. Bueno, de plano los juicios son largos, porque uno no controla como litigante, ni como juez, ni como fiscal, quien se sienta a deponer. Usted mismo que ha participado en algunas de esas vistas, esas audiencias donde se interrogan a los testigos, usted se da cuenta que el testigo que pensamos que vamos a terminar rápidamente, pues se convierte esto en un maratón que es posible que duremos 2 o 3 días. O sea que sí, el juicio va para largo, pero nosotros estamos esperanzados en que nuestro resultado será favorable. Entonces, tomando como referencia esta debilidad argumental que usted le atribuye a las exposiciones de los testigos que ha presentado el Ministerio Público, ¿cuál es el destino de este caso? ¿Va a zozobrar este caso, el caso Odebrecht? Mire, el caso Odebrecht probatoriamente debe quebrar. Claro, debe ser
sin duda declarada la absolución del señor Ángel Rondón y todos los imputados. Pero además, en Odebrecht tenemos otras cuestiones y es que eso es un caso prescrito. Es un caso que muchos de los hechos ya pasaron más de 10 años, que esa es otra cosa que está pendiente el tribunal de fallarlo. Nosotros creemos en la prescripción de ese proceso, pero además de todo creemos que una buena parte de ese proceso no tiene ley, porque la ley de soborno en el comercio exterior fue creada posterior a los hechos que están siendo imputados. Es decir, que hay todo un largo camino por analizar en Odebrecht, que no es solamente el tema de los testigos, sino también el propio nacimiento, la propia muerte del proceso por estar prescrito. También eso está pendiente por parte del ¿Ustedes tribunal. plantearon en el tribunal ese incidente Sí, de la prescripción de parte de los hechos? Así es, y las magistradas reservaron ese fallo para darlo conjuntamente con la sentencia. Pero nosotros tenemos de la lectura que dan las magistradas a los hechos que planteamos como prescritos, que ellas están casi convencidas, tal como nosotros, de que el proceso está prescrito. ¿Por qué hay involucrados en este proceso solamente una cantidad ínfima de legisladores? Si todos los que conocemos cómo funciona el Senado y la Cámara de Diputados de la República Dominicana, una comisión, por ejemplo, de Hacienda tiene por lo menos 10 o 12 legisladores que son quienes estudian estos contratos de préstamos o contratos para la realización de obras, para licitaciones diversas, y solamente algunos han sido incluidos en esta acusación de haber recibido sobornos. No es posible aprobar un proyecto de ley, un contrato de préstamo solamente con el presidente de la Comisión de Hacienda o de la Comisión de Finanzas o con 2 o 3 legisladores. Justamente eso es lo que yo le estoy planteando, que por eso nosotros hemos llevado a todos los legisladores como testigos. Porque la labor que nos realizó el Ministerio Público de constatar de que cada uno de esos legisladores recibió o no recibió dádivas o sobornos, lo llevara al tribunal. Si para todos los proyectos el señor Ángel Rondón incidía supuestamente en esas comisiones y en los legisladores, ¿por qué solo hay 2 o 3? ¿Por qué? Pero además, fíjese esto. El señor Juan Roberto Rodríguez es un caso especial en este caso. El señor Juan Roberto Rodríguez fue director de una institución pública de INAPA hasta el año 2004. Y el pago del supuesto soborno está vinculado a que se lo dio el señor Don Ángel en el año 2009. Es decir, 5 años después, ellos conectan un soborno cuando la persona, el funcionario, ya han pasado 5 años que no es funcionario público. ¿Usted le ve lógica a eso? Eso no puede tener ninguna lógica, sumado que no es un pago que se puede atribuir directamente, sino que es un pago a una tercera persona que vinculan al señor Juan Roberto Rodríguez como una familiar. Es decir, mi hermano hace una negociación con el señor Don Ángel cuando yo ya no soy funcionario público y eso se puede asumir. Estamos en riesgo todos en este país. Si esa es la forma de imputar. O sea, si a un hermano mío, alguien con quien yo tuve en alguna oportunidad siendo funcionaria pública, alguna conexión por un trabajo regular, tiene un encuentro económico o un trabajo con el señor Don Ángel, ¿puedo yo estar en riesgo? Entonces, yo creo que los fondos, el destino, la conexión con la función pública tiene que estar lo suficientemente claro. Yo no puedo suponer que porque el señor Juan Roberto Rodríguez era director de INAPA en el año 2004 y encuentra un cheque de una cuñada 5 años después, era para sobornar al señor, porque además carece de toda lógica. El que van a sobornar no espera tanto tiempo para que le entreguen un soborno, en el hipotético caso. Usted, independientemente de que es muy joven, tiene una trayectoria muy dilatada como litigante, como penalista. Y yo pienso que es interesante conocer su valoración acerca del sistema de justicia de la República Dominicana. ¿En qué estadio estamos? ¿Cómo está funcionando la justicia en la República Dominicana? ¿Hemos avanzado? ¿Tenemos un sistema lo suficientemente fuerte, garante de derechos?
Bueno, con el auge de las redes sociales y todo este populismo rampante que nosotros tenemos, nuestro derecho procesal penal, nuestro derecho penal, nuestra justicia dominicana está en peligro. Y está en peligro porque los jueces han preferido escuchar las hordas, escuchar a la población que a veces no conoce de las garantías, se olvidan de eso y dan sentencias que complacen a toda la población. Y en este caso los jueces deberían estar llamados al respeto de las garantías, al respeto de la tutela judicial efectiva, al respeto del debido proceso. Es decir, aquí, en el momento en que nos encontramos, todo el que va al proceso judicial llega con la presunción de culpabilidad. Aunque en este país tengamos una presunción de inocencia establecida en nuestra Constitución, que todos de alguna manera propugnamos, pero que cuando el proceso es llevado a los tribunales, eso poco importa. Aquí se ha convertido la prisión preventiva en la regla. Aquí se ha convertido la prisión preventiva en una sanción anticipada. Aquí se piensa que todo el que es investigado y se le conoce una medida de coerción, de la única manera que puede cumplir con un proceso es estando privado de la libertad en Najayo o en La Victoria. Los jueces deben frenar la discrecionalidad de los fiscales. Los jueces no deben cargar las malas investigaciones de los fiscales. No deben. Los jueces deben ser imparciales y estamos en un momento difícil con toda esta vorágine de información distorsionada, con toda esta vorágine que rápidamente se estructura un expediente para que la persona pueda pues ser llevada prácticamente a una hoguera, a la guillotina. Te sancionan moralmente sin conocer las causas. Y voy a hablarte brevemente de algo que no conozco directamente, pero que es algo que puedo colocarte como ejemplo. Anda en las redes un joven que maltrata a un animal. Yo no conozco el joven y no estoy de acuerdo con que se maltraten los animales, pero creo que ese ciudadano de algún modo merece ser escuchado, de qué le pasaba en ese momento, de qué ocurría. Sabemos que los animales deben ser protegidos, pero al mismo tiempo hay un derecho que protege a ese ser humano. Entonces, que esas dos campanas puedan llegar con objetividad al juez permitiría que existan sanciones más ajustadas a la realidad de los ciudadanos. Nosotros no conocemos la realidad de ese joven, ya se le ha dañado internamente, porque rueda un video en las redes sociales que no tenemos la claridad de que no sea un video, digamos, cortado, que no sea un video que tenga pues toda la fidelidad posible. Entonces eso, cuando llega a nuestros jueces, que si bien son también parte de nuestra sociedad, llega ya con un prejuicio. Y entonces, más allá de que reprochamos a cualquier ciudadano que pueda lastimar a un animal, porque tenemos una ley de protección animal, eso no hay una razón. Tenemos un juez que necesita escuchar la razón de por qué ese ciudadano se comportó de esa manera. Y la sanción que ese señor por agredir a un animal merece están plasmadas en la ley. Pero aquí ya hay doble sanción. Hay una sanción moral en donde en las redes sociales acaban con tu vida, acaban con tu reputación y encima de todo también los jueces. Entonces a eso los jueces deben prestarle suficiente atención, porque si no esto va a ir desencadenando en peor. Cuando usted habla de populismo o judicial y habla de jueces, por ejemplo, que se dejan presionar por la influencia mediática, unos casos que se convierten en trendy topic en los medios de comunicación y en las redes, ¿qué tanto peligro representa esto para el ideal de una justicia responsable, una justicia sustentada en buen derecho? ¿Qué tanto peligra esto el Estado de Derecho en la República Dominicana? Peligra bastante porque, por ejemplo, en estos casos en los que yo he participado y últimamente estoy participando, la ley dice muy claro que si la persona tiene una solvencia, un perfil que pueda garantizar su presencia en el proceso, no hay necesidad de incorporar o de colocar, imponer la prisión preventiva. Es una persona con un domicilio conocido, es una persona con una familia establecida y está claro que no va a poner en peligro la investigación, porque hay los controles
Pero lo que se quiere, el juez sabe eso, porque los jueces de este país están verdaderamente capacitados, y hablo de la primera etapa, obviamente, ¿no? De la etapa de la atención permanente, están lo suficientemente preparados para conocer que la prisión preventiva no puede ser impuesta como una pena. Entonces, desde que el caso es sonoro, desde que el caso tiene una alta repercusión en los medios de comunicación, uno como observador, abogado, ya sabe de plano que lo que el juez impondrá de primera mano es la prisión preventiva, aunque sepa que no corresponde. ¿Cuál caso de alto perfil en este país se ha colocado algo que no sea prisión preventiva a la primera audiencia? ¿Y por qué se hace? Porque el juez quiere calmar, conoce el juez que lo correcto no es imponer la prisión preventiva, que la garantía económica, que el grillete pueden resolver el conocimiento del proceso sin que la persona se escape, porque lo que se procura con las medidas de coerción es mantener a la persona atada al proceso judicial. Ninguna de esas personas se van a ir del país, no tienen a dónde ir. Son 7 medidas cautelares las que señala el Código Procesal Penal de la República Dominicana. La más gravosa, como usted bien ha establecido, es la prisión preventiva. Esa fue la medida cautelar dictada contra 8 de los 11 encartados en la llamada Operación Antipulpo. ¿Cuál es su valoración? Bueno, del caso Antipulpo es la misma cuestión que te estoy refiriendo. Es decir, pienso que esos ciudadanos de algún modo podían estar en una condición de medida de coerción, pero distinta a la prisión preventiva. Porque el juicio de valor que hacen los ciudadanos en sentido general es, son culpables, son ladrones, pero olvidan la presunción de inocencia. Entonces la gente disfruta que estén en la cárcel porque los asumen culpables, sin conocer el expediente, sin conocer los elementos de prueba. Entonces, cuando esas emociones van al juez y el juez entiende que tiene que complacer a la sociedad, tenemos ese tipo de sentencias. Es lo que puedo decir de ese caso porque directamente no trabajo en él, pero me apena que las personas disfruten que alguien vaya a la cárcel porque lo asuma culpable cuando tenemos la presunción de inocencia y usted no conoce todos los elementos de prueba que están vinculados a ese ciudadano. Usted lo asume corrupto. Usted lo asume ladrón sin conocerlo, sin ver el expediente, sin haber trabajado con esa persona en una institución. Entonces, a veces, cuando la arbitrariedad no es contra mí, la celebro. Pero cuando es contra mí el expediente, entonces sí quiero garantías, sí quiero protección, sí quiero tutela. Yo como ciudadana dominicana lo que aspiro es que el Ministerio Público y los jueces, en el momento en que toque juzgarme a mí o a cualquier familiar, la vara sea la misma. Y la vara que es igual es que una persona que da garantía de que se va a presentar al proceso puede estar en una presentación periódica, con una garantía económica, con un grillete, con prisión domiciliaria. No hay por qué torturar a la persona antes de tiempo. No hay por qué disfrutar la prisión preventiva con un odio, con un recelo contra alguien. Yo sé que hay que perseguir, los jueces están para eso. Lo que debemos aspirar es a sentencias justas en este país. Sentencias justas, investigaciones correctas, que le libre Dios de que se haga una investigación en contra suya y que usted pueda sentir los embates que sufren no solo quien está siendo investigado, sino también todas sus familias. En este país hemos llegado a tal grado que la sanción moral está impactando más allá de la sanción de los jueces. Usted tiene personas, familiares directos o indirectos que están siendo involucrados en una investigación, los sacan de sus trabajos, les cierran las cuentas bancarias, lo sacan de los círculos sociales y nada tienen que ver con esa imputación, simplemente porque usted es hijo. Y aquí se cree, establecido en la Constitución, en la personalidad de la pena, nada tiene que ver un hijo con lo que haya hecho su padre como funcionario público. Y hemos llegado al colmo de sancionar a los hijos de quienes están siendo investigados. La sociedad tiene que ser un poco más tolerante, tiene que aprender a garantizar los derechos y a pensar en el otro. Entonces eso es lo que te puedo decir. Yo mi trabajo lo vivo todos los días sobre la garantía de que se respeten los derechos y que no se sobrepase esa barrera de la arbitrariedad. Hablando del caso de la Operación Antipulpo, 6 de los imputados, en este caso, incluido Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente de la República,
presentaron un recurso de apelación a la sentencia del juez de asignación permanente José Alejandro Vargas, que les impuso prisión preventiva por 3 meses en Najayo como medida coercitiva. Lo conoció la segunda sala de la Corte de Apelación de Santo Domingo, presidida por el juez Julio César Cano, y les ratificó a todos la sentencia del juez José Alejandro Vargas, o sea, les ratificó la prisión preventiva. Ellos pedían libertad pura y simple o algunas de las otras 7 medidas cautelares menos gravosas que la prisión preventiva. Sin embargo, el juez, ese tribunal, que es un tribunal colegiado, la segunda sala penal de la Corte de Apelación, ratificó esa sentencia y decidió mantenerlos en prisión preventiva como medida cautelar. Sí, he leído en la prensa que fue ratificada la medida de coerción contra ellos. Esperemos a ver cómo el Ministerio Público pues continúa con su investigación y las estrategias que esos abogados tengan para ese proceso. Como te repito, estoy simplemente dando una opinión como técnica del derecho sobre ese proceso, pero no le conozco en toda su extensión. Y horas después de que la segunda sala penal de la Corte de Apelación diera este veredicto, esta sentencia, ratificar esa sentencia de mantenimiento en prisión como medida de coerción, los abogados de Francisco Pagán, exdirector de la OISOE, presentaron como argumento principal para pedir la libertad pura y simple el delicado estado de salud de este imputado. Es hipertenso, diabético, tiene 73 años de edad y justamente horas después de que la segunda sala penal emitiera su sentencia manteniéndolo en prisión preventiva, presentó el señor Francisco Pagán una situación muy delicada de salud con un accidente cerebrovascular de tipo isquémico. Fue atendido en el Hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal y luego referido a la Clínica Corazones Unidos. ¿Qué interpretación, qué valoración usted puede hacer de esta situación? Bueno, un atropello a la dignidad humana, lo que vivimos luchando todos los días. Una vulneración al derecho a la salud, pero no se entiende, porque lo que se pretende es establecer que todo el que está privado de la libertad no tiene derecho a exigir que se resguarde su salud. Lo que las personas dicen automáticamente es: no te enfermes ahora, te estás haciendo, aguanta, obedece. No, si la persona tiene una condición de salud probada, que sus abogados se la han mostrado al juez y que tiene todas esas falencias, ¿por qué no cumplir con una medida que pueda cohabitar con su estado de salud, que era evidentemente probado? Porque si vemos, horas después produce este evento que yo intuyo que era un evento que incluso hasta estando en el conocimiento de la audiencia no estaba en condiciones. Pero cuando tienes jueces que no son sensibles ni respetuosos de la dignidad humana, tienes este tipo de reacción. Pero eso pasa todos los días. Nos hemos enterado por el señor Pagán, por la condición que tiene, pero los privados de la libertad de nuestro país pasan eso y más todos los días. Dichoso el señor Pagán que puede estar en Corazones Unidos. Muchos de los privados de la libertad de la Victoria no tienen esa posibilidad y eso es todos los días. Entonces eso es una muestra de que el sistema penitenciario de este país y el sistema de salud que cuida a los reclusos no está haciendo su trabajo. Pero estamos hablando de un nuevo modelo de gestión penitenciaria y pensaríamos que ese tipo de situaciones que de alguna manera atentan contra la dignidad humana son violatorias de derechos. El derecho a la salud es un derecho fundamental, es un derecho constitucional. Parecería una paradoja que estuviese aconteciendo eso en este momento. Bueno, sobre el nuevo modelo puedo decirte, José Tomás, que ciertamente se ha avanzado. No estamos ya en ese viejo modelo, pero faltan, digamos, atención. Falta el aspecto de la salud, ese seguimiento a los reclusos, eso falta. Vamos muy bien con el tratamiento, hay muy poco hacinamiento, ya duermen en sus camas, tienen el alimento seguro, pero en lo que se trata de la salud hay que seguir avanzando. Y sumado a que los dominicanos tampoco gozamos de un sistema de salud tan eficiente. ¿Qué hace falta para que tengamos esa anhelada justicia en la República Dominicana, que sea garantista, que sea respetuosa de los derechos fundamentales, que tengamos jueces lo suficientemente probos, todos en sentido general, que sean capaces de
fallar los diferentes casos con apego estricto a la norma, a la ley y a la Constitución, y no enfocados más en la presión social que se produce con relación a algunos casos? Hace falta muy poco desde mi óptica, muy poco. Desde la reforma de 1994 de nuestra Constitución, en donde los jueces dejaron de ser nombrados por el Poder Ejecutivo y pasaron a ser jueces que entran al sistema de justicia por carrera, formados por la Escuela Nacional de la Judicatura, yo pienso que ahí empezó el avance. Solo falta voluntad y apego a la Constitución, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Y los jueces tienen esa capacidad. Pensar que son imparciales y que su respaldo siempre será la ley. Muchísimas gracias. Yo pienso que ha sido altamente edificante esta conversación con usted como abogada penalista de una gran trayectoria en la República Dominicana. La vemos litigar, la vemos defender con garras, en verdad, los derechos fundamentales de las personas que usted defiende. Yo pienso que es importante eso, ver que un abogado le pone pasión, le pone interés, le pone fiereza a la defensa, sobre todo de la libertad, del derecho a la libertad, porque debe ser la condición que debe prevalecer en el ser humano. Nacemos libres y yo pienso que lo más importante es que preservemos ese estatus. Bueno, ya cuando hay hechos comprobados de que hemos fallado, de que hemos infringido una norma, de que hemos infringido la ley, entonces obviamente que debe haber una sanción condigna del mismo tamaño del delito cometido. Correcto. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Estoy encantada de que me hayan invitado a este espacio nueva vez para rectificar la información de que la señora Berlinesa Franco no ha sido citada por el PETCA, que su única aparición pública ha sido el 21 de agosto del 2020, citada por la magistrada Rosalba Ramos. Agradecemos no solo a este medio de comunicación, sino a todos aquellos que se han hecho eco de la rectificación de esta información. Y gracias por todo. Feliz tarde. Gracias, hemos conversado con la abogada Emery Rodríguez. A todos ustedes por su atención.